Hermanos, buenos días. Les pido que abran sus Biblias ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 16. Primera de Timoteo 4, del 1 al 16. Les pido que me indiquen con un amén cuando lleguen ahí, hermanos. Muy bien, gracias por los hermanos que han llegado. De igual forma, hermanos que nos ven por medio de redes sociales, reciban un saludo de nuestro pastor. De todos modos, hermanos, aparecen proyectados los versos en pantalla, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al verso 16. Voy a citar, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La carta a Timoteo es una carta amplia en exhortación, hermanos, instrucción, corrección, hermanos. Pablo advierte a Timoteo contra las falsas doctrinas, capítulo 1, capítulo 2, sobre la oración y las mujeres piadosas, capítulo 3, los que anhelan obispados y los diáconos, capítulo 4, la apostasía, capítulo 5, de honrar a los ancianos y viudas, capítulo 6, de los siervos y de los falsos maestros. Pero algo interesante de la carta a Timoteo, de la primera carta a Timoteo, viendo toda la carta como tal, que son pocos capítulos, son 6 capítulos, pero con mucha enseñanza, hermanos. Se dieron cuenta, Pablo exhortaba, animaba a Timoteo, así como hoy ustedes van a ser exhortados y animados. Ese es el fin, hermanos, que sí podamos ser exhortados, pero también podamos ser animados, hermanos. En el capítulo 2, en el verso 2, si ustedes abrieron sus Biblias ahí en Timoteo, va a aparecer una palabra interesante. Nada, voy a citar los versos, no voy a ir a todos los versos, pero en el capítulo 2, verso 10, aparece una misma palabra. Capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 7, versículo 7, verso 8, capítulo 5, verso 5, capítulo 6, verso 3, 5, 6 y 11, aparece una misma palabra, hermanos. Y yo creo que ustedes ya ubicaron qué palabra es, hermanos. ¿Ya lo ubicaron? ¿Qué palabra es, hermanos? Piedad, exactamente. El tema del día de hoy es la piedad. Ese es el tema del día de hoy, la piedad, hermanos. Y agradecería a mis hermanos de la parte de atrás si pueden apagar esta línea 1. Creo que es la línea 1, por favor. Alguien que me apoye. Gracias, Angie. Bueno, el tema del día de hoy es la piedad. Y quiero citar a un autor. Investigando un poco sobre la piedad, me encontré con el comentario de Jerry Bridges, un autor bíblico muy bueno. Tengo 5 libros de él y son muy buenos, muy interesantes los libros que él ha hecho, hermanos. Obviamente ustedes, yo no vengo a hablar de Jerry Bridges, sino vengo a hablar de la palabra de Dios, hermanos, que es lo que edifica nuestras vidas. Pero este comentario es muy importante de este autor. Vean lo que él dice y aparece proyectado. No hay mayor elogio
para un cristiano que ser llamado una persona piadosa. Puede que sea un padre diligente, un colaborador comprometido con la iglesia, un portavoz enérgico de Cristo o un líder cristiano talentoso. Pero ninguna de estas cosas importa si al mismo tiempo no es una persona piadosa. Vean este interesante comentario. Podemos ser padres diligentes, buenos padres, un colaborador bien comprometido en la iglesia, demasiadamente comprometido con la iglesia, un portavoz enérgico que evangeliza, que va y predica la palabra de Dios, que es la encomienda que Cristo nos dio, o un líder cristiano talentoso. Oh, cómo predica, oh, qué buen maestro es con los niños, oh, qué talento para la música. Pero ninguna de estas cosas importa si al mismo tiempo no es una persona piadosa, hermanos. Qué interesante es este comentario. Y vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo hablando sus vidas, hermanos. Oremos. Eterno Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te hemos cantado, te hemos alabado porque tú eres digno. Al que está sentado en el trono se merece toda alabanza, toda gloria, todo honor solamente a ti, eterno Padre. Te pido, eterno Padre, que tú ocupes de mi vida, que hoy hables a mis hermanos por medio de tu palabra, que ellos puedan ser santificados, hermanos, exhortados y animados, eterno Padre. Ayúdame a ser un buen portavoz de tu palabra, Señor mío. Te lo pido y te pido que el Espíritu Santo sea el que hable a las vidas de cada uno de ellos, de los ancianos, de las ancianas, de las madres, de los padres, de los jóvenes, de las señoritas, de todo aquel que nos ve también por medio de redes sociales, eterno Padre. Yo te pido por sus vidas, que sus corazones sean tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y dé su fruto a su tiempo, eterno Padre. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí viendo la carta, hermanos, y ya entrando de lleno concerniente a lo del tema de la piedad, hermanos, ustedes dirán, bueno, te queda muy grande ese tema, Mario, y sí, bastante grande. Es un tema muy amplio y cosa que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Y el primer punto es: nútrete para conocer y temer. Ese es el primer punto, y ese punto lo vamos a desglosar ahí en 1 de Timoteo 4:6, y vean lo que Pablo, exhortando a Timoteo, le está diciendo y le está instando. Vean lo que dice el texto: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Vean ahí el énfasis del verso que dice: nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Y si se dan cuenta, hermanos, la carta de Timoteo es específicamente para un joven pastor, exactamente para un joven pastor. Pero esta carta también, hermanos, nos anima a nosotros como una congregación en general. Nos anima y nos lleva a poder anhelar la piedad. Pero el primer punto es, hermano, que tú te puedas nutrir para conocer y temer, hermanos. Necesitamos nutrirnos para conocer y temer. Pablo le dice a Timoteo: nútrete de las palabras de la fe. Y Pablo te dice esto a ti, hermano, como a Timoteo: nútrete para nutrir a los demás en la fe. Hermano, tú no puedes nutrir a alguien más. Tú no puedes nutrir a tus hijos, a tu hija, a tu familia, a tus mismos hermanos de la fe, si tú no te estás nutriendo de la palabra de la verdad. No lo puedes hacer. Porque pueden salir nuestros pensamientos, nuestros yo creo, nuestros yo pienso, yo creo que a lo mejor se debe de ser así. No, hermano. Necesitas nutrirte como los atletas se nutren para poder crecer, a lo mejor como los famosísimos gym rat, las ratas de gimnasio, que se meten al gimnasio y ahí está. Y no sé si tu propósito de año nuevo fue meterte al gimnasio, te inscribiste ahí al gimnasio, pagaste la mensualidad y han pasado 26 o 25 días específicamente y no has ido al gimnasio, hermanos. Eso sucede también en la vida espiritual. Iniciamos el año y decimos: este año sí voy a leer la Biblia. Y ya han pasado 25 días y no nos hemos nutrido de la Biblia, hermanos. Así que, hermano, anímate a nutrirte de la Biblia. Anímate a llenarte de estos nutrientes que solamente están en la palabra de Dios. Cuando vas al gimnasio, por lo regular, cuando ya empiezas con la famosísima vida fit, como muchos dicen, hay un nutriólogo que te dice:
bajo en azúcares, bajo en grasas, y te pone la dieta y tú empiezas con la dieta. Y a veces parece así una imagen como de muchas cosas, muchos alimentos balanceados, muchas frutas y verduras, etcétera, hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo debo nutrirme? ¿Cómo Mario necesita nutrirse? Hermanos, la única forma de nutrir a tu familia para la piedad, hermanos, porque es el tema que vamos a ver, para la piedad, es por medio de la palabra de Dios. No hay una forma distinta, no hay otro medio, no hay otra persona que pueda nutrir a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares, a tus amigos, a tus hermanos en Cristo, sino solamente la palabra de Dios. Tú te nutres para tener el carácter de Dios. Esa es la idea. Nutrirnos para desarrollar el carácter de Dios, hermanos. Y para esto vamos a ir a Deuteronomio. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya leyeron estos versos. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Vean lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Cuáles mandamientos? El capítulo 5 viene desglosando los mandamientos que Dios ha mandado, hermanos, relativamente, para que los pongas por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Y específicamente en ese capítulo 6, verso 5, hermanos, está hablando del gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento, hermanos? Dios. Con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahí viene el desglose del gran mandamiento, hermanos. ¿Y por qué los llevo a este verso, hermanos? Porque ustedes y yo, hermanos, necesitamos temer a Jehová para ser piadosos. Tú no puedes ser una persona piadosa si no temes a Jehová, así de simple y sencillo, hermanos. Tú no puedes ser una persona piadosa si no temes a Jehová. Porque si se dan cuenta ahí en Deuteronomio 6, verso 2, vean lo que dice. Vean la encomienda que ahí está dando la palabra de Dios. ¿Qué dice? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y ahí está una palabra importante en el texto, hermanos. ¿Cómo inicia el texto ahí? Desglosado el texto. Vean lo que dice el verso. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú no puedes ser una persona piadosa, hermano, si no te estás nutriendo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la tienes ahí guardada y solamente la ocupas el domingo para venir, y a lo mejor es tu única lectura que haces en la semana, no puedes ser una persona piadosa. Mario no puede generar un carácter piadoso si no se nutre de la palabra de Dios. Específicamente el texto inicia con tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esa es la idea, que tú primero te nutres para poder nutrir a tu hijo y posteriormente el hijo de tu hijo. Espero que ustedes, hermanos, puedan llegar al conocimiento de Dios. ¿Cómo se llega al conocimiento de Dios? Nutriéndote de la palabra de Dios. ¿Cómo hay temor de Dios? Nutriéndote de la palabra de Dios. No puedes temer a Dios si no te nutres de la palabra de Dios, hermano. Es así de fácil. ¿Cómo lo conoces? ¿O cómo lo conocemos? Porque se están nutriendo, hermanos. Porque tú necesitas nutrirte. Así como la dieta del gimnasio te la dan y dices poca azúcar, poca grasas para que ya no me haga daño, para que empiece a bajar de peso, etcétera. Cualquier idea, hermanos, concerniente a la cuestión física, tú necesitas nutrirte de los nutrientes de la palabra de Dios. Mario, la iglesia de Vida Nueva, no al fulanito de la otra iglesia, no al hermano de al lado, no, tú, hermano, necesitas nutrirte. Necesitamos nutrirnos para desarrollar el carácter de Dios. El nutrirte de su palabra da a conocer a Dios. ¿Tú cómo conoces a tu esposa? Porque platicas. ¿Cómo conoces a tu novio o tu novia? Porque estás en constante comunicación. Sé que le gusta esto. Sé que le gustan las series de Naruto. Sé que le gusta alguna serie o etcétera. Conoces a la persona porque estás en constante comunión con la persona. Tú no puedes conocer a Dios si no tienes constancia con Dios. Así de simple, hermanos. Así que tú, hermano, necesitas nutrirte de la palabra de Dios para conocer a Dios, y eso nos hace honrarlo y temerle, hermanos. Honrarlo y temerle. El carácter piadoso, hermanos, muestra temor a Dios. ¿Y se acuerdan de la lectura de la semana pasada? Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2, nada más vamos a tocar esos versos. Acuérdense de estos versos, dice: había en Cesarea un hombre llamado
Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y vean el énfasis del verso 2. Vean lo que dice el verso 2. ¿Cómo era este hombre Cornelio? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso. Vean cómo Lucas ejemplifica a este hombre, un hombre piadoso y temeroso de Dios. Era temeroso de Dios porque conocía a Dios, porque sabía quién era ese Dios. No temeroso de que, bueno, ya pequé y ahora tengo temor del justo juicio que Dios va a hacer con mi vida. No. Él tenía un temor reverente a Dios. Él sabía quién era Dios. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y eso también lo llevaba a hacer muchas limosnas a Cornelio. Y oraba a Dios siempre. Pregúntate, hermano, si has dejado de ser temeroso a Dios. Pregúntate, hermano, si ya no le temes a Dios y te da igual y vives en pecado. Vives viviendo una vida desenfrenada, aún diciéndote cristiano, hermano. Pregúntate esto, examina tu corazón, examinemos nuestro corazón. Mario necesita examinar el corazón al igual que cada uno de nosotros, hermanos. Y espero que hoy puedan examinar su corazón, hermanos. El segundo punto, ejercítate para la piedad. Ese es el segundo punto, ejercítate para la piedad. Y vean lo que Pablo viene desglosando ahí con Timoteo. Y esto es bien interesante, hermanos, del verso 7. Vean lo que dice ahí el verso. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego dice ahí, ejercítate para la piedad. Y esto de desecha las fábulas profanas y de viejas es lo que Pablo ya le había mandado a Timoteo ahí en el capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Vean lo que dice primera de Timoteo 1, 3, 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que, vean lo que dice, que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Esto es extraordinario, hermanos. En el verso 3, la enseñanza de las falsas doctrinas acarreaban disputas, las vanas palabrerías, el resultado opuesto a la buena doctrina que era el amor, que proviene del corazón limpio y de la buena conciencia y de la fe no fingida, versículo 5 más adelante, ya en el capítulo 1. Y aquí la palabra empleada, hermanos, es muy interesante. La palabra empleada aquí para fábulas es la palabra mutos, que significa ficción, mito o una fábula. De hecho, en otras traducciones de la Biblia no dice fábulas, dice mitos, hermanos. Este es un sustantivo que significa discurso, hermanos. En el Nuevo Testamento, fábula, ficción, una historia mística. Pero vean el énfasis aquí, hermanos. Y vean lo que esta definición dice de esta palabra. ¿Me ayudan a leer? Creo que sí se alcanza a ver para que me ayuden a leer. Que dice, una historia mística que lleva a los hombres a apartarse de la verdad. Así que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no te metas en estos embrollos, porque si no el resultado va a ser que los hombres se aparten de la verdad. Pablo le está exhortando a Timoteo, le está diciendo, no hagas esto, Timoteo. Hermanos, y a veces en el día de hoy hay conflictos, ¿no? No, yo soy pretribulacionismo. No, yo soy medio tribulacionismo. No, yo estoy postribulación. Y nos empezamos a pelear en las cuestiones de los últimos días y nos estamos peleando de la demás teología que viene en la misma palabra de Dios. Pero no estamos siendo hombres piadosos. A veces nos importa pelearnos más de otras cosas doctrinales de la misma palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo que es malo que tú sepas y tengas conocimiento de los tiempos postreros que vienen. Qué bueno si lo estás haciendo, pero no te enfrasques en pelearte con esto. No lo hagas, hermano. Mejor ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, hermano. Haz eso. No nos envanezcamos diciendo, no, es que yo tengo la razón porque el texto dice esto o el texto dice aquello. No, el texto que está desglosando el hermano Mario no se desglosa así. ¿Cómo crees? La gramática textual no es así. La exégesis, el contexto, la contextualización de lo que viene ahí desglosado no es así. No, hermanos. Eso habla
de un carácter no piadoso. ¿Saben qué es lo contrario a piadoso? La impiedad. Es lo contrario. Y eso tiene que ver con poca humildad, hermanos. Cada vez que tú te enfrascas y estás ahí con las fábulas, con los mitos, específicamente ahí estaba hablando de las fábulas que había en ese entorno concerniente a Éfeso. Pablo le está enseñando a Timoteo, y también de las viejas genealogías, dice ahí en el capítulo 1, hablaba de las personas que venían del Antiguo Testamento. Ahí estaba peleando los hermanos de Éfeso, pero Pablo le dice algo interesante ahí en el capítulo 1, versículo 5, no aparece, pero en el capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, vean hermanos, y de buena conciencia y de fe no fingida, hermanos. Así que, hermano, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, que es lo que todos necesitamos, ejercitarnos para la piedad. Y si se dan cuenta, ahí en ese mismo verso 7, hay dos cosas interesantes. Primero está la orden, y después está ¿qué? La instrucción del verso. Vean lo que dice el verso. Primero la orden. Pablo le está ordenando a Timoteo a desechar las fábulas, y le está dando una instrucción que es: ejercítate para la piedad. Y otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas, el texto nos da más luz. No digo que Reina Valera no hace el mejor trabajo, no, pero el texto tiene más luz. Vean lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, en la Nueva Biblia de las Américas. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, vean lo que dice el texto: disciplínate a ti mismo para la piedad. El énfasis a queda del verso, Pablo le está diciendo a Timoteo que se disciplinara a sí mismo. ¿Cuál es la aplicación acá, hermanos? Cada uno de nosotros necesita disciplinarse o ejercitarse en la piedad. No es solamente responsabilidad de los líderes. No es que el que sube a predicar necesita disciplinarse para la piedad. No es solamente cuestión del pastor, no es solamente cuestión de la esposa del pastor, de los hermanos que predican, de los ujieres, de los maestros, de los de alabanza. El texto habla en un carácter personal a cada uno de nosotros, que nos disciplinemos en la piedad. Y algo importante en este verso, hermanos, es la palabra ejercitarse, que es la palabra gugnaxo, que proviene de una palabra que es gugnos, que significa practicar desnudez. ¿Y se acuerdan del contexto ahí en la carta a Timoteo? Pablo, ¿dónde estaba, hermanos? ¿Dónde? En Éfeso. Perdón, Timoteo, ¿dónde estaba? Perdón, en Éfeso. Timoteo estaba específicamente en Éfeso. Y Listra, de donde era Timoteo, estaba cerca. Aparece un pequeño mapa. Toda esa región, hermanos, ahí en esa región estaba Listra, de donde era Timoteo, y Éfeso estaba del otro lado. Ahora hagan de cuenta que toda esa parte había una diosa que se llamaba, aparece ahí la imagen. Este es el templo ¿de quién? De Artemisa. Si ustedes leen ahí la carta, se van a dar cuenta que hay en esa zona, en Éfeso específicamente, estaba la diosa Diana. Esa mujer, esa imagen relata que era la mujer de la fertilidad, que era muy fértil esa mujer. Y ahí en ese templo de Artemisa con la diosa Diana, ¿saben qué había, hermanos? Herejía. O sea, se estaban metiendo, había fornicación a cuanto más no poder. Y esto nos deja algo claro. Si se dan cuenta, la palabra que aquí se emplea es practicar desnudo. O sea, en los Juegos Olímpicos de ese entonces, ellos estaban practicando el ejercicio desnudos. Y tú dirás, ¿por qué lo practicaban desnudo? Porque para ellos no era nada del otro mundo. Practicaban ahí orgías desnudos, o sea, una situación bien difícil. Ahora mi pregunta acá es, hermano, ¿Timoteo la tenía difícil? Sí la tenía difícil. Timoteo la tenía difícil. Vean el contexto de lo que estaba pasando. La diosa Diana, ahí
unas orgías horribles, hermanos. Imagínate hacer ejercicio desnudo, hermano. Ve al gimnasio, imagínate todas las personas desnudas, hermanos. Y después, pues ahí nos pasamos al templo de Diana y empezamos a fornicar y a hacer todo. Timoteo la tenía difícil. Pero Pablo le dice algo. Vean todo el contraste. La fornicación, la inmoralidad sexual, como en estos tiempos del mundo, hermanos. No estamos ajenos de eso. Con la pornografía en las redes sociales, con las mujeres, con las famosísimas redes sociales de Instagram, que a veces parecen mujeres ahí y desnudas y a cuanto más no poder. Ustedes dirán, ¿qué estás viendo, hermano Mario? ¿No? A veces aparece y tú dices, bueno, yo que estaba viendo otra cosa y me aparece esto. No estamos nada alejados de lo que estaba pasando en ese momento. Pero hermanos, Pablo le insta a Timoteo a ejercitarse para la piedad. Todo el contraste contrario a lo que estaba pasando en Éfeso, a lo que ocurría en Éfeso, la adoración a Diana. Hermano, hoy también se ha instado a vivir en este mundo, pero no ser de ese mundo. A vivir en este mundo, pero no estar en este mundo. No vivir como en este mundo, no como la corriente de este mundo. Ejercítate para la piedad, hermano, para poder glorificar a Cristo. Que eso es lo que necesitamos hacer. Quiero darles un poco de contexto hablando de Éfeso. En su trasfondo histórico, los primeros habitantes de Éfeso fueron un grupo de pueblos llamados leleges y carios, que fueron desalojados alrededor del año 1000 a.C. por los residentes jonios, griegos y liderados por Andrócles de Atenas. Los nuevos habitantes de Éfeso asimilaron la religión nativa de la región, la adoración a la diosa de la fertilidad, a quien identificaron como la diosa griega Artemisa, la virgen cazadora. Más tarde los romanos identificaron a Artemisa como su diosa Diana. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Nosotros necesitamos ejercitarnos para la piedad. Necesitamos hacer un esfuerzo. Necesitamos de verdad amar a Cristo, temer a Cristo, hermanos, y no seguir esta corriente del mundo. Tú, hermano, que tienes hijos, necesitas ejercitarte para la piedad. Que tus hijos digan, mi papá es un hombre piadoso, mi mamá es una mujer piadosa. Veo el ejemplo de mi padre, veo el ejemplo de mi madre y me anima a ser una señorita piadosa, un joven piadoso. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, hermanos. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros hacer. Ser el ejemplo de piedad para nuestros hijos. Eso necesitamos hacer. Para poder ir entendiendo un poco más, hermanos, tendríamos que meditar mucho en el libro de los Hechos, indagar más en el libro de los Hechos. Hay demasiadas cosas aquí hermosas de la palabra de Dios, pero hermanos, quiero que volvamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. 6, 7. Vean lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 7, vean lo que dice. Bueno, ya los leímos, perdón. Hermano, tú necesitas hacer lo que Deuteronomio dice. Y estas palabras que yo te mando estarán primeramente en tu corazón, hermano, líder de hogar. Tú, hermano, de hecho, tú, hermano, que ya tienes una familia, tú tienes una pequeña iglesia en tu casa. Tú tienes una pequeña iglesia. Tú eres el pastor de esos niños, de esa esposa. Tú tienes que ejercitarse para poder repetírselas a tus hijos. Necesitas ejercitarte, hermano, para repetírsela a tu esposa. Mujer, hermana, con todo el respeto que te mereces de mi parte, ejercítate para ser una mujer piadosa y que vean eso tus hijos, que vean piedad. Mario necesita súper exageradamente hacer ejercicio en la piedad. Cuando nos ejercitamos para ir a correr, yo salgo a correr, hermanos, de vez en cuando,
y me levanto a veces a las 5 de la mañana. Vean a este loco yendo al cerro a las 5 de la mañana. O sea, imagínense, me levanto a las 5 de la mañana para ejercitar mis músculos, pero omito y olvido el ejercitarme en la piedad. Qué contraste, hermanos. Mario necesita ejercitarse en la piedad, como tú y yo necesitamos ejercitarnos en la piedad, hermanos. Y hermanos, el ejercitarte en la piedad, esto nos habla de una vida constante en comunión con Dios. Constante en comunión con Dios. Acuérdate de Timoteo, de Éfeso, del contexto de Éfeso, de lo que estaba ocurriendo ahí en Éfeso. Y ahora vayamos a un ejemplo del comienzo. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, vean lo que dice. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es extraordinario. Enoc, otro ejemplo de piedad, hermanos. ¿Se acuerdan del capítulo anterior ahí en Génesis? ¿Qué capítulo es, hermanos? Caín y Abel, ¿no? Caín matando a su hermano Abel. Y de ahí se desata una cuestión terrible también en ese tiempo de la historia, donde no había tanta piedad. Y un hombre dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios. Pero vean ahí el énfasis del verso 22 y del verso 24. Esto es extraordinario, hermanos. Extraordinario, porque en el verso 2 dice, y caminó Enoc con Dios. Y en el verso 24 vuelve a ver esa cosa implicada en la vida de Enoc. Otra vez, vean lo que dice. Y caminó pues Enoc con Dios. ¿Crees que es difícil andar en piedad? Sí es difícil, hermano, cuando no conoces a Dios. Pero seamos como Enoc, que caminó con Dios, hermano. Qué bonito sería decir, y el hermano Mario camina con Dios. Y en el hermano Mario no solamente se ve que a lo mejor predica, no. No solamente se ve que a lo mejor sabe. No solamente se ve que a lo mejor sirve, que es un buen amigo, un buen hermano. No. Se ve que este joven camina con Dios. Qué extraordinario sería eso, que te digan, y Rodolfo, y Angélica, y Jonathan, caminan con Dios. Este debe de ser nuestro anhelo, hermanos. Caminar de la misma forma que Enoc caminó con Dios. La expresión caminó con Dios significa un compañerismo íntimo, hermanos. Un compañerismo íntimo. Así que, hermano, acá tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos viviendo en nuestros hogares? Jóvenes, en las escuelas, ¿cómo estás viviendo? Los que ya trabajamos en nuestro trabajo, ¿cómo estamos viviendo? Los que tienen sus negocios, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. ¿Estamos siendo piadosos, hermanos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos siendo piadosos? ¿Se acuerdan del contexto de Timoteo? Con la diosa Diana, con las orgías interminables que ahí había, hermanos. Y con Enoc acá, que también estaba en un periodo de la historia en donde Caín mató a Abel y había mucha maldad porque había incrementado la maldad. Romanos nos insta a esto, hermanos. Y son textos que nosotros conocemos, hermanos. Pero ¿saben qué es lo más triste en nuestros corazones? Que no los aplicamos muchas de las veces. Vean lo que Pablo le dice a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta, hermano, ¿cómo puedes transformar tus pensamientos? ¿Cómo puedes transformar tu corazón si no te estás nutriendo, si no te estás ejercitando en la palabra de Dios? Jóvenes, anímense a hacerlo.
Timoteo era un hombre joven, no era grande. Según los historiadores, tenía entre 27 y 35 años Timoteo, hermanos. Así que animémonos a hacerlo, hermanos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ahora este verso, hermanos, imagínense a Cristo presentando su cuerpo en sacrificio vivo, que fue santo y que fue agradable al Padre. Hermanos, que nuestro culto racional sea, hermanos, no conformarnos a este siglo o a esta era, hermanos. Enoc y Timoteo no se conformaron al siglo en el que estaban pasando, a la era, a las cosas que ellos estaban viendo y que se estaban viviendo ahí, hermanos. Así que, hermano, anímate a ejercitarte en la piedad. Anímate a nutrirte y a ejercitarte en la piedad. El tercer punto es la piedad. ¿Me pueden ayudar a leer, hermanos? La piedad para todo aprovecha, hermanos. La piedad para todo aprovecha. No se ve muy bien, pero es la piedad para todo aprovecha, hermanos. Verso 8, vean lo que dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Pablo, de hecho, no está diciendo que el ejercicio corporal es malo. No. Ve al gimnasio. Nútrete bien, hermano. Sal a correr. Haz ejercicio, hermano. Hazlo. Es bueno para tu salud. ¿Quieres ser un poco más longevo? Ejercítate. Haz ejercicio, hermano. Esto te ayudará físicamente. Yo salgo a correr, hermanos, ¿porque creen? Porque quiero tener una mejor condición cardiovascular, hermanos. Es por eso lo hago, hermanos. Así que ejercítate, hermano. Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal es malo. Pablo, de hecho, está diciendo porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Sabes cuándo es malo el ejercicio corporal? Cuando se te ha hecho un ídolo. Cuando en vez de venir a la iglesia dices, primero voy a salir a correr o primero voy a ir al gimnasio a ejercitarme y después a la iglesia. No, hermanos, ahí es malo. Pero Pablo le sigue animando a Timoteo y le dice, pero la piedad para todo aprovecha, hermanos. Hermanos, animémonos a atesorar esta promesa. La piedad aprovecha, pues tiene promesas de esta vida, hermanos. Tu Padre, hermano, haz de esta promesa una realidad. Vean lo que el proverbista en el Proverbio 20, 6 y 7 dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vean lo que el proverbista dice. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Quieres hijos dichosos, hermano? Yo algún día voy a tener hijos y sí voy a querer un hijo dichoso. No sé ustedes, hermanos, pero yo sí. Sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Sé que los padres quieren una buena nuera o un buen yerno. Pero la pregunta, hermano, es, ¿estás dando un buen hijo, una buena hija piadosa? Porque queremos eso, hermanos. O como padres no quieren eso para sus hijos. Sí, eso quieren para sus hijos. Pero lo estamos dando. Nos estamos esforzando en la piedad para que nuestros hijos vean, bueno, no tengo hijos, pero para que sus hijos vean la piedad y se pueden ejercitar en la piedad. Para que pareciera, hermanos, que queremos todo. Pero muchas de las veces no damos lo que queremos, hermano. Como jóvenes, hablo desde mi punto de vista personal. Como jóvenes muchas veces queremos personas fieles. No, y a veces salen esos videos extraordinarios y bien raros en las redes sociales que hay muchas personas infieles. Y yo quiero una persona fiel. Pero mi pregunta es, ¿yo estoy siendo una persona fiel? ¿O me estoy ejercitando en la piedad para poder tener estas características? Verso 9 ahí en Timoteo, hermanos, 4:9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿Qué es esto de palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Como en el verso 9, hermanos, es lo que Pablo ya le había dicho en Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Tú que no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Él es fiel a sus promesas. Palabra fiel y digna de ser recibida. Todos los que estamos acá, si ya hemos recibido a Cristo Jesús, éramos pecadores directo a la condenación eterna en el infierno. Pero hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. Así que tú, si no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús, porque esta palabra es fiel. Cristo te redime en su sangre. Cristo salvó, Cristo rescató a Pablo, le dio un corazón nuevo, le dio un Espíritu Santo. Pablo se volvió un hombre piadoso, cambió su corazón. Y ustedes acaban a decir, bueno, nos estás predicando de la palabra, estamos viendo de la vida de Pablo, de la vida de Timoteo, pero pues bueno, era el apóstol Pablo, hermano Mario. Era un hombre, ungido con el Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos excusamos con eso, diciendo, no puedo ser piadoso por X o Y situación. Pero vean lo que Pedro, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 7 al 9, dice. Vean lo que dice. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles, vean, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo, lo mismo que a quién, que a nosotros, a los apóstoles, hermanos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que, hermano, no hay ninguna excusa para decir no puedo ser piadoso. Si tú ya has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, tienes al Consolador, al Espíritu Santo. Tienes al mismo Espíritu Santo que transformó a Pablo. Tienes al mismo Espíritu Santo que te puede transformar en una persona piadosa. Así que no hay ninguna sola excusa, hermanos. Y es lamentable que a veces vamos excusándonos. Es que no puedo ser piadoso, no puedo ser piadoso. No, es que me falta, me cuesta. No, tienes al mismo Espíritu Santo. No te hace falta nada más que arrodillarte y buscar más a ese Espíritu Santo, más a Cristo, anhelar, temer, conocer a Cristo, hermanos. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Así que no hay ninguna excusa. No te excuses por nada. Tú que ya tienes al Espíritu Santo, mejor nútrete, ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene promesas para esta vida y para la vida venidera, hermanos. Nosotros a veces como seres humanos decimos, bueno, tengo que hacer aquí muchas cosas en la tierra, tengo que esforzarme por hacer aquí muchas cosas, cuando no te das cuenta que tu mirada nada más está puesta acá y no te has dado cuenta que tu mirada tiene que estar más allá del sol, hermanos. Esa es la mirada del cristiano, que no se limita solamente a mirar aquí, hermanos, sino que va más allá del sol, hermanos. Que mira a Cristo Jesús, hermanos. Esa es la mirada que nosotros necesitamos hacer. Verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Que vean el énfasis ahí, hermanos, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hoy puede ser tu Salvador. Si no has sido en arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y ven a este Salvador. Ten a este Espíritu Santo para que transforme tu vida, para que cambie tu corazón. Verso 11 y 12. Y si se dieron cuenta, Pablo anima, iniciando en los versos del buen ministro ahí, a Timoteo. El Pablo le está diciendo, primero le está diciendo que se nutriera de las palabras de la fe. Pablo a Timoteo. Posteriormente le está diciendo, ejercítate para la piedad. Y llegamos a estos versos. 1 Timoteo 4, 11 y 12. Vean lo que dice. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero para antes de todo esto, hermanos, para antes de todo el testimonio, Pablo primero instó a Timoteo a algo. A ejercitarse ¿en qué, hermanos? En la piedad. Pablo instó a Timoteo primeramente a ejercitarse en la piedad. De hecho, hermanos, la piedad, hermanos, no es parte del carácter cristiano. ¿Cómo? La piedad no es parte del carácter cristiano, sino que la piedad, hermanos, produce el carácter cristiano. Por eso, si se dieron cuenta, Pablo no inicia con otras cosas antes que la piedad. Y después le dice a Timoteo ahí en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo inició a Timoteo diciéndole, nútrate de la palabra de piedad, nútrate de la palabra de Dios, ejercítate en la piedad. La piedad tiene promesas para esta vida y para la vida venidera, Timoteo. Le está diciendo Pablo a su joven Timoteo. Y llegamos a este verso extraordinario, hermanos, si no sé ejemplo. También, hermanos, aquí un punto interesante, hermanos. Es que Timoteo era un ejemplo de la piedad Pablo era un ejemplo a Timoteo de la piedad. Pablo fue un ejemplo de Timoteo para la piedad. Él fue un ejemplo vivo. La última vez que escuchaba un sermón aquí de la iglesia, específicamente de nuestro hermano Javier Secundino, decía algo importante, muy, muy importante. Que si estábamos teniendo nuestros Timoteos. Y es muy importante esto, hermanos. Pero aún hay algo más importante, hermanos. Si nosotros estamos aprendiendo de Cristo a ser piadosos para tener a nuestros Timoteos, eso es aún más importante, hermanos. Vean lo que 2 de Timoteo 3, 10 al 12, Pablo también enseñándole a Timoteo, vean lo que le dice. Aparecen los textos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y aquí añade algo importantísimo, Pablo también, hermanos. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pregúntate, hermano, ¿estás padeciendo en tu trabajo persecución por ser una persona piadosa? ¿Estás padeciendo con tu propia familia persecución por ser una persona piadosa, por ser el diferente de la familia? ¿Están padeciendo en la escuela, jóvenes, persecución por ser diferentes a sus compañeritos de la escuela? Hermanos, hemos visto 3 puntos, nada más. Y podríamos sacar más de los textos, pero el tiempo no nos da para más, hermanos. Hermanos, hemos visto el primer punto, que es nútrete para conocer y temer. Así como Cornelio, que era un hombre también temeroso. Ejercítate para la piedad. Así como Pablo le decía a su hijo amado Timoteo, aunque estés en Éfeso, aunque esté la diosa Diana, aunque estén ahí viviendo su vida desenfrenada, no vivas como ellos, ejercítate para la piedad. Así como Enoc en el libro de Génesis, que igual vivía en un tiempo donde había mucha maldad de los hombres, y él mejor prefirió caminar con Dios, y Dios se lo llevó, hermanos. Eso es extraordinario. Y hermano, recuerda esto: la piedad para todo aprovecha. No te enfrasques en lo de este mundo. Sí, nosotros anhelamos cosas en este mundo, pero no vivas aferrado a este mundo. Esto pasará. Mejor ejercítate para la piedad. Conoce más a Cristo Jesús. Ejercitémonos, hermanos, es lo que necesitamos hacer. Así que, hermanos, espero que esta exhortación los haya animado también a la vez, hermanos. Animado a ejercitarse en la piedad, hermanos. Oremos, hermanos.
Bueno, eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que es viva y eficaz, eterno Padre. Ahí mismo en Timoteo dice que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra sirve para redarguir, corregir, instruir, instar en justicia. Ay, de eso habla también Pablo a Timoteo. Eterno Padre, ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos a nutrirnos de tu palabra para que mis hermanos sean padres y madres piadosas. Ayúdanos, eterno Padre, a no enfrascarnos en pleitos aquí, Señor mío, sino mejor a ejercitarnos en la piedad, a disciplinarnos en la piedad, Señor mío. Sé que el que predica, Señor eterno, le falta mucho por ejercitarse en la piedad. Y he sido exhortado grandemente, como sé que mis hermanos han sido exhortados, pero también animados a ejercitarse en la piedad. Y ayúdanos a ver esas promesas que no solamente se quedan en este mundo, sino que están más allá del sol, eterno Padre. Ahí donde está la luz inaccesible, donde está nuestro Señor Jesucristo, eterno Padre. El único al que merece toda gloria y honra. Y tú que no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, que aún no lo has aceptado como tu Salvador, como nos dicen los versos 10. El verso 10. Ven en arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Ahí confiésalo. Y si no sabes qué decir, yo te apoyo con esta oración. Yo, pon tu nombre. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo en tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y vengo a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si has hecho esta oración, yo no pediré que levantes tu mano, sino que de verdad hagas una convicción de esta oración, ya sea para alguien que esté aquí o para los que nos ven por medio de redes sociales. Y para la iglesia, hermanos, no hay ninguna sola excusa para poder decir, no puedo ser piadoso, porque tenemos al mismo Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles. Así que animémonos a poder nutrirnos en la piedad y poder honrar y glorificar a Cristo, poder temerle a Él y ser hombres piadosos, como el ejemplo que nos daba la palabra de Dios de Cornelio, que era un hombre también temeroso de Dios, hermanos. Eterno Padre, ayúdanos porque lo necesitamos. Te agradecemos por todo, por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos has hablado, eterno Padre. Te pongo todo esto y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.